investigación de nuestra clase. Muy bien, qué gustazo. Cierra tus ojitos con la palabra de Dios en tus manos y vamos a comenzar la clase de hoy. Papito querido Señor, muchas gracias por la oportunidad e instancia que tú nos das de estar en tu presencia y entre amigos y familia en Cristo Jesús, Señor, poder abrir tu palabra y aprender contigo. Padre, te pido de todo corazón, danos un verdadero espíritu de aprendices, de personas que entienden que nada son, que necesitan de tu luz para ser alguien en la vida y para producir lo bueno a otros también. Por favor, Señor, dirige esta clase con tu espíritu, con tus palabras, con tus orientaciones. No permita que aquí nada sea dicho, Señor, para que se destruya, para que se malinterprete o para que cause daño a otras personas, sino que todo lo que aquí sea hablado sea de edificación para mí y para cada uno de los que aquí vienen con la intención de aprender. Aparta de nosotros, Señor, todo mal espíritu. Aparte de nosotros toda mala influencia, Señor. Aparte de nosotros cualquier intento de Satanás de destruir nuestra mente y transformarnos en un instrumento suyo para destruir a otros también, sino que por la luz y por el poder de tu palabra, Señor, nosotros seamos convencidos de las mejores personas que necesitamos ser en tu nombre. Ábrenos, Señor, tu palabra en este momento. Danos la verdadera inspiración e instrucción, que seas tú nuestro gran profesor y todos nosotros aquí seamos solamente tus alumnos, tus discípulos, tus aprendices. Hablamos y pedimos, Señor, en el nombre de aquel que es el Verbo, en el nombre que está por sobre todo nombre, en el nombre que tiene todo poder, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a nuestra clase sobre la violencia. Vamos a conversar un poquito con respecto a esta situación. Antes de que nosotros comencemos a hablar de violencia, algo que la revista no trae, pero me gustaría que nosotros pudiéramos contextualizarnos en esto. ¿Qué tipos de violencias hay? A ver, que ustedes me digan, ¿cuáles son los tipos de violencia? Pueden dejar en el chat, pueden abrir su micrófono. ¿Cuáles son los tipos de violencias que podemos decir, esto es una situación de violencia? A ver. Violencia física. ¿Violencia? ¿Física? Física, muy bien. Violencia física, la más conocida de todos, ¿cierto? Son los... Violencia emocional. Violencia emocional o psicológica, ¿verdad? Que cuando se transforma con palabras, con formas de desprecio, la violencia psicológica, física, sexual, económica también, muy bien, Karina. ¿Qué más? Tipos de violencia. Hay otra ahí también que no es tan hablada, violencia alimenticia, es una novedad, de verdad que ahí va creando un poquito de campo más que es... especialmente sucede de forma muy sutil cuando se tratan de hablar de las dietas, ¿no? Que la persona esté viviendo bajo ciertas dietas ahí que no son científicas, no son evidenciadas con aquello que puede realmente generar beneficio para nuestro cuerpo. Hay otra que quizás esté espiritual. Muchísimas gracias, Daniela. También patrimonial, ahí entra con, vamos a decir que serían bracitos, ¿no? De otra violencia. Y la violencia espiritual, queridos, es muy real en nuestros días y la verdad que de mucho tiempo, no es de nuestros días solamente, que es ese tipo de, es que si no ocurrió el milagro es porque tú no tienes fe, ¿no? O finalmente el identificar errores en las personas y ocupar de la Biblia para tratar de martirizar la mente de ellas, ¿no? Es que qué tipo de persona eres tú, cuando dice que conoce a Dios, pero dice, haces eso y haces aquello. Eso es violencia espiritual también, ya que viene para perturbar la mente del ser humano y finalmente puede jugar con la fe, puede jugar con la estabilidad de la creencia. Otras también que se transforman en lo más conocido de las religiones que generan violencia en nombres de dioses o creencias, como por ejemplo esas personas que se matan por su Dios, ¿cierto? Que hacen sacrificios en favor de su Dios. Eso también estamos hablando de violencia espiritual, es decir, que es un término que podremos tomar solo una clase entera solo para hablar de esto, de la violencia
espiritual. Es decir, que las violencias como tal, la violencia, cuando nosotros hablamos del término violencia, no estamos hablando solamente de lo que es físico, ni solamente lo que es psicológico, estamos juntando todo en un paquete. Lo físico, lo psicológico, lo sexual, lo espiritual, la alimenticia, estamos colocando ahí la violencia económica también con esto de amenazas, de tratar de sobornar y todo ello, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de esta violencia como tal, vamos viendo que a lo que se acerca a nuestra realidad, inclusive como cristianos, no podemos huir de ella, hace parte de nuestra historia. Si hay alguien aquí que todavía por ser cristiano cree que dentro de la iglesia no pasa, en que la casa de los cristianos no pasa esas situaciones de violencia, lamento muchísimo echarle frustración a su expectativa, pero lamentablemente sí pasa. Lamentablemente ha sido cada vez más creciente situaciones de violencias así dentro también de las familias cristianas, dentro de aquello que podemos decir que expectativa no debiera ser, ¿no? Dice todo lo que produce violentación de alguna área de nuestra persona, exacto, todo aquello que amenaza la integridad de vida, sea físico, sea mental, sea espiritual, es un tipo de violencia. Cuando hablamos de eso, vamos a ver en Proverbios capítulo 3, del versículo 31 al versículo 33, que dice la Biblia sobre los que practican la violencia. Proverbios capítulo 3, del versículo 31 hasta el versículo 33. Por favor, ¿quién me puede ayudar con la lectura? ¿Alguien me ayuda ahí? Proverbios 3, del 31 al 33. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre quien practica la violencia? ¿Alguien me escucha o soy yo que no escucho nada? ¿Cuál era? Proverbios 3:31. Sí, del 31 al 33, por favor, Cari. Ya. Dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso. Su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del malvado. Pero bendice la morada de los justos. Era la Pero bendice la morada de los continuación. justos, que estaba al otro lado. Tenía que dar vuelta al lado. Muy bien, Cari, muchas gracias. Analicemos un poquito estos versículos, porque aquí dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. ¿Por qué? Viene la Biblia a responder, porque Jehová abomina al perverso, y su comunión íntima es con los justos. Hasta aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Dios es compatible con la violencia? No, ¿verdad? Por las cabecitas ahí que voy viendo. De ninguna manera. De ninguna manera. Aquí dice, Dios, su comunión, y mire que esto, queridos, es algo importantísimo para que analicemos al contexto que estamos estudiando, la violencia. Dios solo tiene comunión íntima con los justos. Es decir, soy yo cristiana, líder de iglesia, con gran influencia sobre personas, y estoy dentro de mi casa ejerciendo la violencia. ¿Dios está conmigo? ¿Dios me está dirigiendo? La Biblia está diciendo claramente que no. No es lo que tú profesas creer. No es lo que tú profesas ser. Es lo que demuestras. Y aquí está diciendo que la comunión íntima de Jehová es con los justos. Y los justos no practican la violencia, ningún tipo de ella, sea la violencia física, sea la sexual, sea la emocional, sea la violencia económica, sea la violencia espiritual. Los justos
que son considerados justos porque reciben de la justicia divina y por ende son transformados y son trabajados a diario para representarle a Dios, no practican de la violencia. Y más allá, versículo 33, la maldición de Jehová está en la casa del malvado, pero bendice la morada de los justos. Aquí nosotros tenemos que observar un poco. Si mi casa no está prosperando, si mi casa no está yendo, si mi familia no está yendo por un buen camino, si la condición en que yo me encuentro familiarmente no está bien, tengo que analizar en verdad cuál está siendo la base que está sustentando este hogar. Porque la Biblia es clara en decir que la maldición, lo malo, aquello que no me gustaría recibir, pero llega, siempre visita la casa del malvado, pero la bendición de Jehová está en la casa de los justos. Entonces, si no me está yendo bien en mi familia, si no está funcionando bien mi contexto familiar, ¿cuáles son las bases que están rigiendo mi familia? ¿Cuáles son las bases que están rigiendo mi conducta? ¿Cuáles son las bases que están dirigiendo mi forma de pensar y por ende actuar dentro de casa? Porque puede ser de ahí la razón por la cual la bendición no llega a mi hogar. La Biblia dice claramente, por lo que Dios prometió a Jacob y lo que Dios prometió a Abraham, ¿qué dijo Dios? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero si no es así, si no estoy sintiendo que está siendo bendecido en mi hogar, entonces, ¿por qué no está? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Yo no tengo que ir a consultar a si mi padre o mi madre saben qué es lo que está pasando. No tengo que ir a saber con mi vecino si él sabe qué es lo que pasa en mi hogar. Yo tengo que pasar a analizar las cosas. ¿Qué es lo que está pasando en mi casa? ¿Cuál es la cosa frecuente que está sucediendo? ¿Cuáles son los tratos frecuentes que está habiendo? Porque según la Biblia, la violencia en toda faceta que ella tenga no es compatible con Dios, no está de acuerdo con las enseñanzas de Dios. Jesucristo mismo cuando vino a la tierra dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entrega a tu prójimo, trata a las personas como a ti te gustaría que fueras tratado, independiente si es tu enemigo confesado o si es alguien que te ha hecho un daño sin tener un total conocimiento de lo que estaba haciendo. Trátale a las personas como a ti te gustaría ser tratado, porque cualquier cosa que vaya aparte de ello no está según la voluntad de Dios. El golpear al cónyuge, el excederse en el trato, en la supuesta disciplina a los hijos, de manera ninguna es coherente con la voluntad de Dios. No está según lo que Dios quiere. No tratemos de decir es que no, es que por ejemplo, tantos versículos ocupados varias veces en la Biblia de que es que la mujer tiene que someterse, es que los hijos tienen que someterse a lo que se les manda, la autoridad paternal, y cuando hablo paternal estoy hablando de las dos partes, tanto madre como padre, pero ocuparse de eso para tratar de generar una autoridad dentro de casa en donde si sea por fuerza o sea por gana, yo voy a conseguir lo que quiero. Eso no es bíblico. Eso no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y por eso les hago una pregunta. Independiente de que la Biblia claramente dice que las separaciones ocurren por adulterio, que es la única razón bíblica de que una persona se pueda separar, la Biblia tolera o hace con que la persona que sufre violencia se someta a este tipo de vida para siempre. Quizás sea un poco polémica la pregunta, pero quiero saber lo que piensan ustedes. ¿Debo yo vivir bajo una situación, un contexto familiar de violencia en toda su faceta, sea sexual, sea psicológica, sea espiritual, sea física? ¿Tengo que someterme a esta condición porque lo único que me da libertad es que el otro me engañe a mí? ¿Qué creen ustedes? Les escucho. Están calladitos. Eso es esclavismo.
Escucho, José Luis, adelante. Eso es esclavismo. Eso es lo que vino a hacer el diablo, a someter y a poner a someter al ser humano a sus caprichos. No, eso no es libertad. Eso es ser Recuerda esclavo. quién es el que tiene un imperio de forzar. Solamente está forzando, haciendo que por fuerza los demás cumplan con mi voluntad. ¿Quién es el que tiene un gobierno así? Los tiranos, Los tiranos. ¿Y espiritualmente quién es? el diablo. El diablo, ¿cierto? Por ende, si estamos viendo según la Biblia que la violencia no tiene compatibilidad con Dios, cualquier tipo de semejanza de ella dentro o fuera del hogar es semejanza a quién? No es a Dios. Claro, es Es al diabólico. diablo. Exacto. Y sabe que según las cifras, queridos, la Organización Mundial de la Salud ya ha declarado que 7% de las muertes de mujeres entre 15 y 44 años de edad es dada por la violencia. Por ejemplo, en otros casos, en algunos países, hasta el 69% de las mujeres relatan haber sido agredidas físicamente y hasta un 47% declaran que su primera relación sexual fue forzada. Es que detrás de la violencia hay ira, o sea, enojo, hay una emoción demasiado profunda, negativa, para entonces agredir, porque la violencia es agresión. Exactamente. Involucra emociones. Recuerda lo que ya hemos visto de las emociones. La envidia involucra el enojo, la rabia, la ira, involucra la insatisfacción, algo que a mí no me parece, y también un mal manejo, un mal control de las emociones, un mal dominio de estas emociones producen en la persona una agresión, y a veces siquiera es por un golpe específicamente, sino por un trato, por palabras o hasta por una insinuación de algún golpe. Actitudes. ¿Entiende? Va generando una situación de miedo en la víctima, de ponerse a someterse, porque si no es así, ¿qué más es lo que puede hacer conmigo? Y nadie consigue vivir con la mente en constante alerta de miedo. Estoy en riesgo. Las personas que padecen cualquier tipo de violencia, sea espiritual, sea física, sea psicológica, son personas que están con su organismo constantemente en alerta para tratar de defenderse, y por lo mismo se generan en ellas situaciones de ansiedad, de depresión, de crisis de pánico, todo mental que ocurre en una persona por situaciones de violencias que ella puede estar pasando. Según la Biblia, por ejemplo, cómo debe ser tratada la mujer, cómo debe ser tratada la esposa. Vamos a la carta de Pablo a los Colosenses, del capítulo 3, versículo 19, y otro que me puede ayudar leyendo la primera carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 7. Colosenses capítulo 3, versículo 19, luego Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Por favor, ¿cómo debe ser tratada la mujer, la esposa, según la palabra de Dios? Yo tengo Primera de Pedro 3:7. Perfecto, Cari. A ver si Mercedes nos puede ayudar con Colosenses. Colosenses 3, versículo 19. Estaba yo justo anterior. Colosenses, espérame un segundo. Colosenses 3:19, ¿no? Vamos aquí a ver qué dice Colosenses 3:19. Nos dice la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Puede leer el 18 también para que entremos en contexto y no digamos que estamos aludiendo palabras de ahí. Bueno, y aquí el título dice deberes sociales de la nueva vida. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Muy bien, gracias. Cari, por favor, 1 de Pedro 3:7. Dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Muchas gracias. ¿Qué podemos sacar ahí? ¿Cuál debe ser el trato? Observemos el contexto que coloca a un nivel de igualdad, ¿cierto? Mujeres, hay un encargo para mujeres y hay un encargo para hombres, ¿verdad? El encargo para la mujer, ¿cuál es? Estar sujeta Ser sujetas a sus maridos. ¿Cómo? Porque da un ejemplo. ¿Cómo a quién? como conviene al Señor, como si Como fuera el conviene. Señor. Exacto, y Pablo viene a hablar en Efesios, mujeres sean sujetas a vuestro marido como a Cristo, como es sujeta a Cristo, como se somete a Cristo, ¿cierto? Y luego el encaje, maridos, ¿qué hagan con sus mujeres? Que amen, ¿cierto? No seáis ásperos, y sabe que si buscamos el significado de áspero, sabemos que es superficie, ¿no? Algo que molesta los sentidos, ¿ya? Y sabe que cuando hablamos de molestar los sentidos, estamos hablando que afecta directamente la mente. Los sentidos están aquí. Lo que nosotros conseguimos alcanzar por las manos, por nuestros miembros del cuerpo, llegan a captar el sentido, ¿no? Llega a captar, tener la percepción, pero se produce ese sentir en nuestra mente, entonces el trato que se recibe directamente afecta la mente de la persona. Entendamos eso, porque de lo contrario vamos a estar peleando en la vida para por qué fulano hace eso, por qué fulano dice aquello, por qué, cuando se entiende que si la mente está afectada, la conducta también va a estar, las palabras y pensamientos también van a estar, porque la mente ya está confundida, está afectada por algo desagradable. Entonces la Biblia dice, no seáis ásperos, es decir, no seáis desagradables con ellas. Y luego en la primera carta de Pedro hay algo ahí que me llama mucho la atención, porque dice que tienen que tratar a las mujeres como si fuera un vaso más frágil, ¿cierto? Pero termina de una forma así, para que tus oraciones no sean estorbadas. ¿Qué entienden ustedes de ello? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el que las oraciones no sean estorbadas? Es decir, que no pueden llegar a Dios, que no esperemos que Dios responda a las oraciones de alguien agresivo, de alguien violento, porque están siendo estorbadas por sus actitudes, por sus propias actitudes. Entonces vamos a pensar algo, si está en una familia con problemas conyugales y son cristianos, están tratando de orar para que Dios bendiga, que Dios ayude, que finalmente superen los problemas y toda la cosa, pero siguen maltratos entre ellos. ¿Estas oraciones que hacen? ¿Tiene sentido? El Señor aparta su oído de la oración de aquel que es impío o injusto, porque decía que él permanecía en Proverbio donde estaban los justos. Con los justos, su comunión era con los justos. Por lo tanto, no pueden ser oídas esa oración, hasta no ser que él se Queridos, arrepienta. yo sé que el versículo se está hablando, direccionando directamente a hombres, ¿no? Por ser los esposos, pero consideremos claramente hay mucho más que estudiar ahí. En la clase de hoy sería una profunda, o sea, una oportunidad de un profundo estudio de muchos detalles, pero no podemos por tiempo llegar a todo ello. Sabemos que los hombres son establecidos por Dios como la cabeza del hogar. Y creo que por eso hace todo sentido que Dios esté diciendo, trate bien a aquella que yo puse a tu lado, porque si no lo haces, hasta tus oraciones serán estorbadas porque eres la cabeza. Y si la cabeza va mal, el cuerpo también va a estar mal. Por más que el cuerpo va tratando de trabajar, ¿no? Para poder recuperarse, si la cabeza, si la mente, es el cerebro, que es el centro de funcionamiento del cuerpo, va mal, el cuerpo estará mal. Hay obviamente situaciones en que el cuerpo está dañado y por ende va a dañar el cerebro, la mente también del ser humano. Es decir, que hay una conexión completa de mente, de la cabeza con el cuerpo. Por ende, en el matrimonio hay una conexión que si la cabeza está mal, el marido está mal, la mujer tenderá a estar mal. Y si la mujer está mal, afectará también al marido. Por ende, estamos hablando de algo, queridos, demasiado importante. La Biblia está diciendo, dependiendo de las acciones que tengan en vuestro hogar, sus oraciones serán atendidas o no.
Y si tú tomas eso y juntas con el versículo de Proverbios que acabamos de leer, que la bendición de Dios está en la casa de los justos y no de los malvados, queridos, estamos hablando de algo aún más serio. Porque si los tratos en el hogar no están construyendo un espacio que Dios mira y dice es propicio para bendecir, entonces no habrá bendición. Puede ser 100 años adventista, puede ser 100 años católico, 100 años evangélico, no importa la religión que tengas, puede ser pastor en la iglesia, puede ser misionero, puede ser obrero, puede ser todo lo que tú quieras, líder de la iglesia, si no hay un buen trato en tu casa, hasta tus oraciones pueden ser estorbadas. Mira, Michelle, Por lo que el dice en el versículo 12 del mismo capítulo 3 de los deberes conyugales, dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Muy bien, gracias, Karen. Y sabe que eso me lleva a algo, porque si nosotros podemos hacer las cosas solamente con Cristo, porque Él dijo, sin mí nada podéis hacer, entonces nuestras oraciones deben cambiar. No es que yo tengo que con el maltrato, sea palabra, sea conducta, sea de lo físico, con el maltrato espiritual, yo tengo que estar, Señor, por favor, bendice, cuida, salva, transforma mi familia. No, Señor, transfórmame a mí. Ayúdame a cambiar para que entonces mi hogar pueda ser cambiado. Ayúdame a tratar mejor a mi cónyuge, a mis hijos, para que entonces mi hogar pueda experimentar de tu bendición. Porque la violencia no va solamente en dar el golpe, la violencia también da en seguir replicando, repitiendo la mala conducta todo el tiempo. Eso produce un hogar viciado en situaciones desagradables, construye un ciclo vicioso de mala conducta y no hay ser humano en la tierra que soporte vivir así. Es por eso que llega a situaciones de estas cifras de 49, de 69% de personas sufriendo. ¿Por qué todos quedan afectados? ¿Por qué no se aguanta esta situación? Por eso es importante que nosotros consideremos la manera como Dios quiere que el hogar sea construido por el trato que se entrega a quien vive bajo este mismo techo conmigo. Y si no está siendo así, si hay una situación de separación, si hay una situación de distanciamiento, entonces comenzar a examinar cuál ha sido mi conducta, cómo yo construí este hogar hasta aquí, cuáles fueron mis palabras, cuáles fueron mis actitudes, qué tipo de violencia quizás llegó a experimentar mi hogar. ¿Será que mi cónyuge se ha alejado, se ha apartado por eso? ¿Será que hay alguna conducta que yo he apartado? Porque el problema cuando las cosas van mal en el matrimonio, en la familia, es a la culpabilidad que se le echa al otro, y eso es bíblico. ¿Sabe por qué? Porque fue lo mismo que sucedió en el Edén. Adán, ¿qué hiciste? No, Señor, yo no. Fue la mujer que tú me diste. Yo no hice nada. Ella me trajo el fruto. Eva, ¿qué hiciste? No, Señor, no fui yo. Fue la serpiente. Echémosle la culpa al otro, porque mi papá tenía un dicho que creo que hace mucho sentido. Papá decía, la culpa es mía y la echo en quien quiero. Así me decía papá. Entonces, así es el ser humano, ¿no? Sabe que tiene culpa, sabe que está manchado en el registro civil, pero quiere seguir echándole la culpa al otro. Entonces consideremos la reflexión que porque si el trato dentro del hogar impide que Dios escuche mi propia oración, oye, por favor, necesitamos ser considerados en lo que la Biblia está hablando, porque va más allá de solamente parar de hacerlo o no, de tratar de construir un hogar y forzar espiritualmente a que el otro esté conmigo bajo las condiciones que yo quiero que estén. Es bajo la condición divina, es bajo los parámetros bíblicos, es bajo las condiciones espirituales de la palabra de Dios. No hay ser humano que pueda estar sobre la palabra de Dios, sino introducido en ella para poder ser un ser humano mejor y funcional para producir bienestar y situaciones agradables para el otro que está conmigo. Ahora, ¿qué tiene que ver en los pequeños? ¿Qué dice la Biblia con respecto a los pequeños? Vamos a Mateo, capítulo 18, versículo 6. Vamos a leer 3 versículos aquí.
Mateo capítulo 18, versículo 6, ¿qué dice Jesús con respecto al trato hacia los pequeños? Micheli ¿Sí? dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Profundo o no la palabra? ¿Qué está diciendo ahí? En la nueva versión del lenguaje de la clase bíblica, ¿qué está diciendo ahí este versículo? ¿Qué está diciendo Jesús? Para aquel que haga daño a un pequeño. A ver. Primero, ¿conocemos lo que es una piedra de molino? Ayúdanos ahí, José Luis. No es algo chiquitito. La piedra de molino era una cosa grande que rodaba atado por un palo a un asno y que giraba alrededor del molino. Entonces eso tenía que tener aproximadamente cerca de entre 500 y 1000 kilos. Acá dice que me cuelgue una cosa de esa y me tire en lo profundo del mar. O sea, ¿Qué no está hay diciendo posibilidad. entonces? Está diciendo que va a morir, ¿verdad? Mejor muérete tú que quitarle la vida al otro. Es lo que la Biblia, hablamos con las risas de lo que puede traer esto, pero Jesús está diciendo mejor que tú dejes de existir que hacer daño al otro. Y vamos a lo que dice Efesios capítulo, déjame pasarles aquí, Efesios capítulo 6, versículo 4, y otro que me puede ayudar con Colosenses 3, versículo 21. Efesios capítulo 6, versículo 4, y Colosenses capítulo 3, versículo 21. ¿Quién tiene 3:21. Efesios? Ahí Mabel va a leer Colosenses. ¿Quién me puede ayudar con Efesios 6, 4? A ver si Dani la tiene, ya que la tengo aquí en la Yo cámara. tengo Efesios 6:4. Ya, ok, Karina, por favor. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Muy bien, perfecto. Ahora sí, Colosenses 3, 21. Dice, padres, no irritéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Muy bien. Queridos, los pequeñitos, ya vamos desde los 1, 2, 3 años de edad, ¿se enojan? Ujú. Sí, ¿cierto? Aquí está diciendo la Biblia, padres, no enojéis a vuestros hijos, o en otras palabras, según lo que está ahí en Colosenses, no exasperéis a vuestros hijos. Y mira que Efesios Pablo está diciendo, sino que sean ellos criados en la instrucción del Señor. Pregunto, ¿cómo Dios trata al ser humano? ¿A los golpes, a los gritos? No, ¿Cuál es el trato de Con Dios? paciencia y amor, porque a cada rato caemos, nos equivocamos y Él vuelve a acariciarnos otra vez. Ahora, viene Pablo a complementar y dice en Colosenses, no los exasperéis para que no se desalienten. Y sabe que términos sinónimos de desalentar es desanimar, descorazonar, desmoralizar, desmotivar, acobardar, intimidar. Celi, Mira lo que Pablo está diciendo. Dime, José Luis. sí. Yo tenía un papá que era medio parecido a algo de eso. Ya. Comenzaba con algo y no terminaba, 3, 4 horas estaba con lo mismo. O sea, machacaba, 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 machacaba y machacaba. Como padres, cuidado que no hagamos eso a nuestros hijos. O sea, derramamos bronca y no damos corrección, por más que tengamos razón. Uh-huh. O sea, Así en es. honor a la verdad, muchas veces tenemos razón, pero no actuamos, digamos, con criterio en la corrección. Entonces Uh-huh. eso puede llegar a desanimar a nuestros hijos también.
Así es, Jesús dijo un momento, ejemplos he dado, ¿cierto? Para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y en todo ejemplo de creación, perdón, de crianza, en todo ejemplo de educación, Cristo es el mejor pedagogo que existe en toda la existencia de la humanidad. Y vamos viendo la forma como Dios va tratando, y me gusta estos días, terminé de leer, de estudiar otra vez el libro de Oseas, cuando Dios dice, yo cuidé a Efraín cuando era niño, yo le enseñé a caminar, yo le llamaba por su nombre. Imagina Dios tratando de hacernos entender que Él nos cuida, comparando esta relación padres e hijos, y desde pequeños, desde cuando no hablan, cuando no saben caminar, cuando aún están gateando, es el mismo trato que Dios va tratando de enseñar a que como padres nosotros también podamos ofrecer y brindar a los niños, porque los niños se enojan desde pequeños, queridos. Las emociones experimentadas en la niñez quedan guardadas en la mente de los niños, y por eso que cuando se transforman en adultos, a veces están repitiendo conductas de la niñez sin saber, sin darse cuenta de que las están repitiendo por un trauma experimentado. Por eso no es fuera de lo común saber que padres hoy, hombres hoy, que cuando niños fueron violados, violentados dentro de casa, que padres les maltrataron o quizás vivieron condiciones de violencia en el hogar, hoy sean hombres que agreden mujeres, que agreden a sus hijos, porque son replicantes, van replicando lo que quedó guardado en la mente. Conozco a personas que luchan con su propio yo para no repetir con sus hijos lo que les pasaron a ellos cuando eran pequeños. Y ahí entra todo el contexto de entender el pasado de esta persona, pero también llevar a esta persona a entender que no es porque vivió este pasado que tiene que replicarlo ahora en el presente, que tiene que transformarse en el mismo padre que tú, vamos a poner aquí que alguien que me esté escuchando, ha sido uno de los que fueron agredidos cuando pequeño, tú tenías odio hacia el que te agredía, tenías rabia, estaba exasperado, porque la Biblia dice que así será. No, no provoquéis la ira a vuestros hijos, porque ellos van a odiarse, van a fastidiar de una forma que cuando crezcan o sean ya mayores, quieran librarse de una vez de sus padres o finalmente vengarse de ellos. Eso puede suceder. Entonces, si yo pienso, si yo sufrí violencia cuando pequeño y ahora puedo provocar de ella, recuerdo un poco la rabia que sentía de mi padre, de mi madre, y pregunta, ¿será que conviene provocar esta misma rabia en mi hijo? ¿Quisiera yo que mi hijo me odie? ¿Quisiera yo que mi hija no me soporte, no me tolere, se enfade de mí? Porque si hay algo que al ser humano le hace muy mal, le causa mucho daño, es el desprecio. El ser despreciado, el no ser querido, daña al ser humano, porque es una necesidad básica que nosotros tenemos para sobrevivir, para estar estables. Entonces, saber que aquel que yo engendré no me quiere, me odia, me rechaza, eso es amargoso para la persona. Entonces, pregúntome a mí mismo, ¿vale la pena provocar la ira? Y no estamos hablando de los típicos hijitos que son rebeldes por querer que todo se les haga según su voluntad, y papá y mamá si no me hacen, entonces me enojo. Estamos hablando de ellos. La disciplina tiene que ocurrir, pero en la disciplina del Señor. La forma de disciplinar va a traer un principio de valor. Si la forma de disciplinar no está entregando un valor al niño, no lo estoy disciplinando. Estoy poniendo en él miedo, estoy imponiendo una autoridad, pero no estoy entregando una disciplina, porque si él no ha recibido, no se ha atribuido un valor, un principio para cargar con eso para toda su vida, no he hecho nada a no ser castigarlo por una conducta que para mí no me pareció bien. Entonces tenemos que tomar el cuidado con ello, y por eso es que Jesús viene a decir, es mejor que tú coloques una piedra en el cuello y te tires al mar, porque no estás haciendo nada, estás siendo inútil lo que estás construyendo. Pero Dios nos puso, yo creo que cada vez que Dios permite que alguien sea padre, que alguien sea madre, es porque Él tiene la condición de hacer con que este padre, esta madre sean los padres adecuados de este bebé que van a ser. Es posible hacérselo, pero es el ser humano que permite la actuación divina. Hay muchas madres que sufren de depresión postparto simplemente porque en todo el embarazo se cuestionó si va a ser una buena madre o no, y por ende cuando el bebé nace, este miedo de ser una mala madre le provoca a ella una depresión.
simplemente por pensar si voy a ser o no una buena madre. Obviamente que el miedo nos prepara. Nosotros ya hemos visto que las emociones, ellas son para que nosotros sobrevivamos, no tienen una función negativa. El miedo me hace prepararme. Si yo estoy con temor si voy o no a ser una buena madre, entonces me voy a poner a estudiar para entonces ser una buena madre. No me voy a cruzar los brazos, esperar a ver que la suerte me lleve. Entonces tenemos que ir observando las formas como la Biblia va instruyendo para que lo que se construye en este pequeño, cuando sea adulto, se pueda generar estas palabras de Proverbios que dice que el padre del justo se alegra en sus hijos, tiene orgullo del hijo que tiene. ¿Por qué? Porque sabe lo que construyó desde pequeño. Hay muchos padres que están ahora en la etapa de la adolescencia y no se dan bien con sus hijos, y yo les puedo asegurar 99,9% de los padres que están en esa dificultad es que desde antes de pequeños ya no eran cercanos a sus hijos. Y ahora que son adolescentes que creen que están ya poniéndose para ser adultos y ya son dueños de su propia nariz, quieren hacer lo que les dé la gana. Ahora ellos piensan tener el derecho de decir y despreciar lo que el padre o la madre pueda considerar. Si hay dificultad en la relación con el adolescente, la mayoría de las veces es porque antes de ser adolescente ya había negligencia en la forma de disciplina, en la cercanía, en la relación íntima, en el control emocional, mal ejemplo dentro de casa en el contexto del trato de los esposos frente a sus hijos, y por ende cuando se hace adolescente es como que ya usted no me manda. Aquí yo tengo, tengo clarita la película de lo que quiero para mi vida, así que a usted yo no le escucho. Y ahí los consejos de los amigos, sean de buen carácter o no, van a ser mucho más aceptables. Por eso es que Dios da énfasis en su palabra. No provoquéis la ira a vuestros hijos, no exasperen a vuestros hijos, sino disciplinen en la disciplina del Señor para no desanimarlos, no desalentarlos, no desmoralizarlos, porque los niños necesitan ser validados. Y eso no quiere decir sobreprotección. Eso no quiere decir que el niño tiene que ser transformado en un narcisista porque ahora yo vivo por mi hijo, le doy de todo, él no respira sin que yo finalmente le estoy dando el aire. Eso también es hacerle daño, pero ser equilibrados entre el dar, el soltar y el tomar, el controlar, para entonces la autoridad de los padres no ser perdida ni confundida, pero a la vez no serem vistos como autoritarios, como quien manda, como quien gobierna, como quien manda en mí, él elige lo que como, lo que bebo, lo que respiro. No es esa la relación que los padres tienen que tener con sus hijos. Y el levantar la mano, el agredir a un niño, queridos, Dios está diciendo, es mejor que tú no existas que entonces tengas que hacer esto. Es abominable para Dios. También impide que las bendiciones de Dios alcancen este hogar. Sabe que hubo un estudio que fue realizado y yo creo que en las clases de emociones yo llegué a compartir con ustedes. Los niños que crecen en un ambiente violento, los niños que crecen en un ambiente de mucha discusión, marido y mujer que discuten todo el tiempo, que no se dan bien, los efectos psicológicos en la mente de estos niños es el mismo efecto psicológico de la neurosis de guerra considerada del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. De estos soldados que volvían desesperados con sueños y pesadillas que hacían recordar las explosiones de cuando uno perdió la pierna, de cuando a otro una bomba le explotó el cuerpo, de todo el estrés vivido en la guerra. En la mente de un niño los efectos psicológicos es el mismo, simplemente por crecer en un hogar de mucha discusión o de violencia intrafamiliar. Entiende que estamos construyendo en los pequeños si no hay cuidado según lo que la Biblia está orientando, según lo que la Biblia está entregando, de que haya amor en el hogar. Y es por eso que nosotros podríamos evaluar el contexto de la violencia según Gálatas capítulo 5, y con esto concluimos nuestra clase de hoy. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 19 hasta el versículo 23.
capítulo 5 de Gálatas, versículo 19 hasta el Yo 23. lo tengo. Por favor. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muchas gracias, Cari. Queridos, ¿qué piensan de estos versículos que acabamos de leer? ¿Cuál es ese contraste entre las obras de la carne y las obras del fruto del Espíritu? ¿Qué sacan ustedes? ¿Qué extraen de lecciones de estos versículos? Quiero escucharles. Primero, en uno hay amor y en el otro no hay amor. Bien. Porque dice, más el fruto del Espíritu es amor. Y como consecuencia viene gozo, paz, paciencia, benignidad. En el otro directamente, al no haber amor, hay adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y todas las cosas que están escritas allí. Y mire que ahí la lista es grande, ¿no? Yo voy a volver a leer para que vayan construyendo ahí sus opiniones, ¿ya? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, no es la primera vez que les digo, les estoy volviendo a decir que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. ¿Qué piensan de estos versículos? Estamos hablando de la violencia, estamos hablando del maltrato, estamos hablando de las palabras que afectan el psicológico, estamos hablando de aquellos que tratan de ocupar de la Biblia para obligar, para hacer con que las personas hagan lo que piensan que tienen que hacer simplemente porque es que Dios dice esto, es que si no pasó eso contigo es porque no tienes fe. Estamos hablando de la violencia completa con todos sus brazos venenosos y estos versículos dándonos lecciones. ¿Qué viene a la mente de ustedes? ¿Qué extraen de ahí, de la palabra de Dios? Claramente los frutos de la carne, por lo menos yo antes de conocer a Cristo sí lo experimenté, la mayoría de ellos. Y la verdad es que solamente mediante el poder del Espíritu Santo es que nosotros podemos mostrar los frutos que nos da Él. Y la verdad es que es bien fuerte lo que dice el versículo, porque todo aquel que tenga esos frutos y que los practique, porque una cosa es pecar una vez, arrepentirse, pero practicar aquellos frutos de la carne es cuando ya lo hacemos a sabiendas de lo que hacemos, es practicar el pecado. Y dice que ninguno podrá entrar en el reino. La verdad es que una familia con los frutos de la carne va directo al fracaso. Micheli. Así es. José Luis. Micheli, sí, allí me muestra también sobre lo que estamos hablando con respecto a la violencia, lo que dice más las obras de la carne, y habla de toda violencia, en todos los órdenes, hasta el versículo, desde el 19 hasta el 22, hasta el fin del 21. Todo es violencia.
Así es. Así es. Y es una violencia contra la integridad. El adulterio es una violencia contra la integridad de la vida del otro. La fornicación es una violencia contra la integridad de las dos personas que la están practicando. Si nosotros observamos, si tenemos la violencia como todo aquello que amenaza la integridad de vida, todo eso que estamos leyendo aquí en Gálatas produce la violencia. ¿Cuántas personas, sean hombres o mujeres, por cuenta del adulterio, no han matado a otro por venganza? Entiende lo que el pecado, queridos, destruye de tal forma que corrompe la mente del ser humano y ya no hay límites para la maldad que el otro puede hacer. Hay personas que tratan mal a las demás porque simplemente les gusta, porque simplemente les fluye y están con la mente ya tan envenenada, ya entorpecida, que no se dan cuenta del daño que están realizando. Pero también Karina entró en un punto importante. Hay aquellos que llegan a caer en algunos de estos puntos, no porque quisieran caer, sino por una debilidad que en un momento les fluyó. Y esto les hace sentir mal, les hace sentir pena, les hace sentir vergüenza, y alabado sea Dios por ello. Lo peor de lo peor es cuando pecamos y no nos avergonzamos de eso. Es cuando pecamos y nos sentimos esa tristeza por el error que cometimos. Porque eso quiere decir que nuestro corazón se está endureciendo de tal forma que la voz del Espíritu Santo ya no está causando efecto en nosotros. Pero si yo estoy analizando y diciendo, no sabe que yo sé que hasta aquí he sido violento en mi forma de manipular, en querer transformar a la persona en lo que quiero, en las palabras que hablo, que causa daño a mi hijo, a mi cónyuge, o a mi vecino, a mi amigo, o algún amigo, hermano de iglesia. Sabe que yo hasta aquí estoy siendo violento en mi manera de juzgar, estoy siendo violento en mi manera de expresar lo que la Biblia dice, porque estoy queriendo que las personas vivan la vida espiritual que yo entiendo por la Biblia. Si yo me estoy dando cuenta, entonces, Señor, si hasta aquí he fallado en ese aspecto, por favor, Señor, llévame al fruto del Espíritu. Este fruto de la paciencia, de la bondad, de la mansedumbre, de la templanza, el dominio propio. Ya hemos hablado de eso, la capacidad del dominio propio para dominar nuestras emociones, sean que ellas están llegando en un contexto negativo. Entonces no puedo dejar que la ira me domine, no puedo dejar que el miedo me domine, que estas sensaciones vayan dominando mi forma de pensar y ser, porque va a producir lo malo. Somos buenos para ser malos. Entonces, Señor, me someto a ti. ¿Cuál es tu voluntad para mí? Haz de mí un nuevo hombre, haz de mí una nueva mujer. Ya no quiero seguir siendo yo. Recuerda que un momento cuando nosotros, si yo les pregunto aquí, dame elogios hacia los discípulos de Jesús, todos ustedes me van a dar elogios de cosas que vieron en Juan, en Pedro, en Mateo, en Lucas, a partir del libro de Hechos, porque allí ya habían recibido el Espíritu Santo. Porque esos discípulos antes del libro de Hechos eran hombres violentos entre ellos, peleaban para quién es el mejor. Pedro viene y corta la oreja a uno, viene Juan y su hermano y le dice, Señor, quiere que oremos para que caiga fuego del cielo y consume esos samaritanos desgraciados que no necesitan vivir. Gente violenta, gente mala. Andaban con Jesús, respiraban el mismo aire de Cristo, comían la misma comida que Cristo, pero eran malos en su esencia. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, ven el capítulo 3 de Hechos y vas a ver así, y Pedro y Juan, que eran uno hijo del trueno, el otro que era el impulsivo, los dos juntitos, dice la Biblia, fueron juntos al templo a adorar. ¿Quién puede hacer esto? Recuerda lo que vimos semana pasada, pueden dos andar juntos si no están de acuerdo. Solo Cristo, solo el Espíritu Santo puede poner de acuerdo aquello que estaba en desacuerdo. Es solo generando estos frutos en el ser humano de la bondad, de la mansedumbre, de la paciencia, que puede permitir que este hogar sea construido hogar de justos, digno de la bendición del Señor. De lo contrario, vamos pateando, vamos ahí nadando contra la marea y no salimos del lugar. O al punto de llegar a la arena y allí morir en la playa, de tanto esfuerzo físico que se hizo, y termina muriendo en la playa.
O entendemos que es necesario generar cambios en nosotros sin mirar al otro. Yo soy el cambio que quiero que se produzca en mi hogar. Yo soy el cambio que quiero que se produzca en mi cónyuge. Yo soy el cambio que quiere que se produzca en mis hijos. Entonces estoy dando la opción, estoy dando el campo al Espíritu Santo para que mi hogar no sea víctima de cualquier tipo de violencia. Queridos, no importa cuál es el tipo de violencia, toda violencia es diabólica. Entendamos eso por el amor de Dios. Toda violencia es diabólica, sea sexual, sea psicológica, sea espiritual, sea física. Toda violencia es diabólica. Es Satanás quien intenta manipular el ser humano. Es Satanás quien intenta forzar el ser humano. Es Satanás quien intenta robarle al ser humano de aquello que él es, robar su identidad, robar su privacidad, robar su forma de ser. Es Satanás el que obliga, es Satanás el que forza. Dios no es así. Él mismo dijo, ni por violencia, ni por fuerza, sino por mi espíritu, de este fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y templanza, dominio propio. Es por este espíritu que las personas se convencen. Si tú estás con problema con tu cónyuge, no se están conciliando bien, no está funcionando bien, es el Espíritu Santo lo que tú necesitas para que vuelva a haber conciliación en este hogar. Estás con problema con tus hijos, no consigues la relación, no consigues entablar una buena relación con ellos, es del Espíritu Santo que tú necesitas para que teniendo este fruto puedas generar en el otro esta sensación de que no vienen contra mío, porque todas las veces que nos sentimos nosotros amenazados, nuestro primer impulso es defendernos. Siempre será así. Es el instinto que hay en nosotros, defensa propia. Entonces, si yo como esposa me estoy sintiendo que el otro me está atacando, me está amenazando, yo me voy a defender con misma mala conducta también. Si yo como hijo estoy sintiendo que mi padre o mi madre me están amenazando, están viniendo en contra mío, yo me voy a defender de la forma como a mí me parezca bien, pero voy a tratar de defenderme. Si hay problemas dentro de este hogar, es el Espíritu Santo el único que puede traer esta bendición, esta tranquilidad y esta paz. Por eso Pablo en Efesios dice, quítense de vosotros toda ira, toda gritería, toda mala palabra, toda malicia, quítense y más bien pongan entre ustedes la misericordia, la mansedumbre y el perdón. O entendemos bien lo que la Biblia está diciendo, vamos a seguir pateando, queridos, y no resultando en nada. La mayor necesidad en nuestras casas ahora es pedir por el fruto del Espíritu en mí. No me importa si el otro aún no lo tiene. Yo necesito tener. Que comience en mí el fruto del Espíritu. Y sabe que, recuerdan la frase que el fruto podrido con los otros pudren también. Imagina el fruto bueno con los demás. ¿Qué es lo que hace? Es la misma regla. Pero nosotros somos buenos para fijarnos en lo malo. Pide el Espíritu Santo para ti. No deje que tu hogar sea víctima de violencia. Y si tú sabes de algún lugar que está siendo víctima de cualquier tipo de violencia, no intentes tú ser el Dios de ese hogar. Es que yo les voy a decir, tu mujer tiene que hacer eso, tu hombre tiene que hacer aquello. No seas tú el Dios del hogar. Orienta a las personas si es una situación de violencia como tal, la violencia física, hay agresión, auxilia para que la víctima denuncie, que rompa con el silencio, que hable, que denuncie, que intente inclusive entablar una conversación con el agresor. Si sabes de circunstancias hacia los niños de abuso sexual, no te quedes en silencio, trate de ser el apoyo, no el que le apunta lo que tiene que hacer y mucho menos el que juzga, no, pero es que estás haciendo una tempestad en un vaso de agua, no entiende y valida el sentimiento del otro, si el otro se está sintiendo ofendido es porque así se está sintiendo, no elimine la sensación de esta persona. Es necesario validarla para que ella esté abierta a los consejos que le pueda dar. Y si tu hogar es el que se está siendo amenazado por cualquier tipo de la violencia, entonces por favor comencemos a pedir por el Espíritu Santo. Es Él quien convence al ser humano de pecado, de justicia y de juicio. ¿Tú crees que tu cónyuge está errado en algo y no se da cuenta?
ponte a orar, Señor, derrama sobre este el Espíritu, porque Él puede convencer el error que se está cometiendo, porque todas las veces que trato de decir, Él no se da cuenta que está haciendo este error, porque tú no eres Dios, no lo vas a convencer. Pero si es el Espíritu trabajando, Él sabe convencer bien clarito, estás equivocándote aquí, deja de hacerlo. Pero mientras vamos poniéndonos como dioses, nada se soluciona. Pero si el Espíritu entra, entonces la paz viene a este hogar y la bendición de Dios es entregada. Queridos, entre todos los que estamos aquí hoy y ahora, ¿habrá alguien que quiere pedir por el Espíritu Santo? ¿Habrá alguien que quiere el fruto del Espíritu en sí? Pone el corazoncito ahí en su reacción, porque yo también lo quiero. Yo quiero el Espíritu en mi hogar, en mi casa, desde ahora y para siempre. Porque de esta manera vamos nosotros a hacer aquellas imágenes y semejanzas que allá en el Edén se perdió, pero allá en la cruz Jesucristo restauró. Nosotros hemos estado en la Semana Santa recordando el amor de Jesús, recordando aquello que Él ha hecho por nosotros. No dejemos que de la cruz sea en vano el sacrificio que se hizo. Jesús también murió por cada hogar. Jesús murió por cada niño. Jesús murió por cada mujer. Jesús murió por cada hombre. Jesús aún puede, pero no intentemos ser dioses. Humillémonos, humillémonos. Y con el Espíritu Santo dominándonos, entonces Dios podrá hacer en nosotros y en nuestra familia, aunque esté destrozada, Dios puede hacer en nosotros y en nuestra familia un hogar verdadero, donde todos que estén allí sean completamente felices. Si la decisión, como todos han puesto aquí, es realmente ese espíritu, vamos a unirnos a pedir por él. ¿Les parece? Vamos a orar por ello. Papito querido Señor, gracias por ayudarnos a ver a la luz de tu palabra que tú no eres compatible con la violencia. Tú abominas, Señor, la violencia. Padre, hay tantos tipos de violencia que nuestros hogares enfrentan a veces sin darse cuenta. Hay hogares pasando por violencias de manipulación psicológica, uno tratando de hacer con que el otro sea lo que quiere que sea. Hay aquellos que están pasando por violencia espiritual, en donde uno quiere tratar de ser más santo que el otro, juzgando todo el tiempo lo que el otro hace, tratando de decir que él sí está en la buena conducta, mientras los demás todos fallan. Hay aquellos, Señor, que pueden estar enfrentando violencia física, violencia sexual, o aquellos que quizás desde su pasado están trayendo secuelas de estos tipos de violencia a su propia casa, a su propia vida. Mi Dios, tú conoces el corazón de cada uno. Tú conoces, Señor, la condición en que nos encontramos. Ten misericordia de nosotros. Te ruego, Señor, yo creo en el Dios familiar de la Biblia y es por eso que hablo de ello. Es por eso que me atrevo, Señor, a hablar a cualquier persona que vale la pena luchar por las familias, independiente de la circunstancia, independiente de la situación. Yo creo en el Dios familiar del Edén, que allá en la cruz del Calvario dijo que estaba consumado también la felicidad para las familias. Por eso, Señor, cada hogar que está aquí representado, por favor, derrama tu Espíritu Santo. Danos de este Espíritu, Señor, para que tengamos de este fruto de amor, de gozo, de paz, de benevolencia, de paciencia, de mansedumbre, de fe, de templanza, de dominio propio. Señor, derrama tu Espíritu sobre nosotros. De lo contrario, no podremos hacer nada. Somos malos, Señor, somos podridos, somos feos, somos personas terribles si tú no estás dominando nuestra vida. Por favor, controla nuestra lengua. Controla nuestras manos, controla nuestros brazos, nuestras piernas, nuestra mente, Señor. Contrólanos, domínanos tú con tu espíritu. Y si en algo que estamos equivocándonos, en aquello que estamos mal, por favor, Señor, que tu espíritu nos convenza de pecado, de justicia y de juicio y tengamos el discernimiento correcto para arrepentirnos y humillados delante de Jesús, ser nuevas criaturas. Ten misericordia de nosotros como seres humanos y ten misericordia de nosotros y nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Queridos, gracias por la participación de ustedes. Semana Amén. que viene, escuela para padres, ¿cierto?
Vamos a hablar sobre cómo formar carácter en la adolescencia, así que ahí en el grupo de WhatsApp les voy a estar enviando el link de Zoom, ya, para que nos encontremos. Y la otra semana vamos a nuestro último capítulo de la revista Entre Familia, que viene con el título Una familia con propósitos. Es el tema que nosotros vamos a ver en nuestro último capítulo de esta serie Familias. Ahí luego vamos a ver nuestros próximos temas, ¿está bien? Besito al corazón de todos. Todo lo que aquí se estudió, sean como los bereanos, confirmen, vayan a la Biblia, investiguen, estudien, confirmen para que vean que lo que se habla es a la luz de la palabra de Dios y nada más, ¿ok? Dios les bendiga, linda semana y hasta nuestro próximo encuentro. Los quiero. Chao, chao.